Bueno, hablemos un poco de cómo convergemos en esta fecha junto a la docente de Historia UDEC, Laura Benedetti. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, profesora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo ha estado la semana? Un poco sintiéndose ya el calor de septiembre, claro, amerita un poquito. Con la primavera ya a puertas. Hablar de entonces de lo que significa, bueno, obviamente sabemos que hay distintos hitos que ya ha habido, no sé si debate, pero obviamente como esta discusión en cómo convergemos al mismo 18 de septiembre cuando han habido distintos eventos en nuestro país que podríamos decir que ponen un poco en duda esa situación. Partamos en sí con por lo menos el primero, no el 1 de enero, el 18 de septiembre, ya vamos a estar hablando del 1 de enero, pero el 18 de septiembre en sí, mucho antes, y se considera esto como ya el nacimiento de una nación de por sí, este acto. Bueno, primero debemos establecer que 3 eran las fechas claves que el mundo popular y las autoridades políticas celebraban cuando se construye el Estado chileno, después de la independencia. Una era el 18 de septiembre, primer cabildo abierto, ¿cierto? Y declaración de la independencia. La segunda era la declaración de independencia propiamente tal, el 12 de febrero. Y finalmente la consolidación, que se le llamaba a la conmemoración de la batalla de Maipú. Entonces eran 3 fiestas en las cuales se unía tanto la ritualidad cívica como la participación del mundo popular en ella. Y por criterios de alguna manera de orden económico, porque las fiestas eran financiadas por los cabildos, se determinó la fecha del 18 de septiembre como conmemoración de la primera Junta Nacional de Gobierno. Y también de eso se desprende la situación que se vivía en Chile en ese tiempo, porque también investigando, claro, después de cuando fue la independencia y ocurrió todo que fue la misma, podemos decir, cuando O'Higgins ya deja el poder, existió esta devaluación histórica de saber cómo gobernamos, y ahí entra todo el movimiento portaliano, y que incluso Portales escogió esa fecha, el 18 de septiembre, no solamente como una forma de debatirle a O'Higgins, sino también porque muchos historiadores se indican que el nacimiento del país está ahí, o sea, no es otra fecha más que esa. Claro, ahí sería como el inicio del proceso de emancipación. Ahora, más que Portales, que sería este poder en las sombras, que también es una figura debatible desde el punto de vista histórico, sería el presidente Prieto el que determina la fecha del 18 de septiembre como la conmemoración de las fiestas patrias. Y debemos entender que estas fiestas patrias cumplen una función de proyecto país, porque la celebración de estas festividades lo que buscaba era crear una idea de unidad, de pertenencia en una nación que también estaba en construcción. Nosotros debemos entender que la ritualidad cívica, los símbolos patrios, son elementos que refuerzan esta idea de nación, que está en construcción durante el siglo XIX. Ahora, eso también se desprende lo siguiente, de que no es coincidencia que se ha escogido la primavera, o sea, bueno, también más adelante vamos a hablar del mismo 1 de enero, pero también está la situación de, bueno, también primavera es un mes bastante ideal, o sea, está como todo lo que es el fervor de las fiestas campesinas, no fue seleccionado solamente por capricho, sino que también parece que es como bien idóneo de acuerdo al contexto de la época, y sumado a eso, lo que se vive en el periodo de primavera en nuestro país también. Claro, debemos recordar que estas fiestas patrias tienen una doble lectura. Por un lado, desde el punto de vista institucional, hay toda una ritualidad cívica, está todo el proyecto republicano y el proyecto país en definitiva, pero también tiene una interpretación popular. Y si nosotros vemos las ramadas propiamente tal, deriva de el proceso de matanzas que se daba en la hacienda, en el latifundio propiamente tal. Entonces vemos cómo las dos miradas, tanto cívica institucional como la mirada popular campesina en un país que es rural, convergen en esta celebración. Ahora vamos a hablar del 1 de enero, porque ahora muchos piensan que, de nuevo, el 18 es la independencia, pero si le dijéramos que el 1 de enero declaramos la independencia y fue en nuestra misma región del Biobío, algo que adelantamos un poco en otra conversación que tuvimos, y por lo mismo, si es que en Estados Unidos también se
celebra la independencia de este país el 4 de julio. Uno podría decir que por cierta lógica, claro, ¿por qué no lo hacemos lo mismo? Pero obviamente se suma todo esto, pero muchos países se abogan el título de ser la ciudad de la independencia cuando es todo lo contrario. Esto ocurrió en la región del Biobío, de hecho fue debate hace un par de años atrás también. Claro, como nosotros lo conversamos en alguna oportunidad, esta declaración de independencia del 1 de enero de 1818 ocurre en un campamento militar. O'Higgins así lo va a declarar en una carta que va a escribir a Manuel Bulnes. Manuel Bulnes, sí. No se tiene una copia del acta, que era lo que de alguna manera los historiadores que reivindican Talca siempre aluden. Sin embargo, esta fuente primaria, como la carta de O'Higgins, confirma que la independencia se hizo primero en el campamento militar en Talcahuano, en Perales, y luego se traslada a la plaza, entendiendo que la plaza es parte también de ese espacio público donde hay una ritualidad y en donde se lee esta acta de independencia frente a los vecinos, frente a el batallón militar, y de alguna manera es salir de este campamento militar hacia un espacio público y reconocido por todos. Claro, es que mucha gente también confunde el concepto de, claro, el acto de la Declaración de Independencia con proclamaciones, y no olvidar que las proclamaciones se hicieron en varias ciudades de Chile hasta llegar finalmente hasta la región metropolitana, Santiago actualmente. Claro, entonces esto fue de alguna manera un avance paulatino hasta la capital, que se hace en febrero de 1818. Y esto también tiene un significado de por sí, bueno, también ubicándonos en el mismo contexto de la época de estás dándole la señal a tu enemigo de que eres una nación soberana, que acá hay chilenos, no pertenece a la corona española. Hay todo un simbolismo detrás de ir alrededor de tu país, en este caso de tu territorio, haciendo este acto de proclamación también, me imagino. Claro, porque no es al azar que la declaración se haya realizado en Concepción y sus términos, que incorporaba Talcahuano, porque recordemos que O'Higgins había llegado a Talcahuano precisamente persiguiendo a las tropas realistas. Entonces, de alguna manera era esa toma nuevamente del territorio para el bando patriota y luego, sobre un territorio consolidado, ir avanzando hacia el norte. Bueno, acá está todo lo que fue el hito de la toma del Morro en Talcahuano, que en su esencia, y también lo adelantábamos un poco, no quiero adelantarme mucho al reportaje, pero en rigor que era un polo bastante importante desde el punto de vista económico también. O sea, estratégicamente Chile es bien privilegiado por los kilómetros de costa que tiene, y Talcahuano tenía esa virtud sin duda en esa época. Claro, porque además Talcahuano era el punto estratégico donde el virrey del Perú o los virreyes del Perú enviaron sucesivos contingentes para luego reclutar a personas para el bando realista. Ahora, esto igual es importante destacarlo. Está el 1 de enero, está la proclamación ahí en la región del Maule, y finalmente está el 18 de septiembre, pero parece que el consenso mutuo de todos los historiadores es que la génesis del país es en ese mismo periodo, porque ya se está hablando de una identidad patria en ese mismo contexto. Claro, de alguna manera, si uno analiza la bibliografía, las investigaciones, determinan específicamente a partir de, les voy a dar una recomendación de una obra de Peralta que se titula Chile tiene fiesta, el origen de las fiestas patrias y por qué se celebra el 18 de septiembre. Entonces nos vamos a encontrar con que en ese 18 de septiembre esta primera Junta Nacional de Gobierno tendría, siguiendo a otros autores, una máscara. Más que la fidelidad al rey Fernando VII que se declara, era el inicio de un proceso emancipatorio. Entonces es como una forma también de derribar un poco el mito de que acá cuando nace una nación es el 18 de septiembre, no se puede debatir en otro sentido. Claro, pero sin olvidar que hay otras dos fechas que se excluyen por una variante económica. El problema para estudiar el tema de las fiestas patrias
es que se tiende a concentrar en Santiago. Claro. Entonces hay cierto desconocimiento por la misma condición que tenía Concepción en esa época de las primeras celebraciones. Ahora, para ir terminando, profesora, es importante también reivindicar la fecha, lo que significa, o sea, motivos hay varios para celebrar las fiestas patrias, pero acá al final del día lo que se trata de también instalar es la idea de que el nacimiento de la idiosincrasia chilena, el concepto de nación que tenemos actualmente converge gracias también al 18 de septiembre por diferentes hitos. ¿Cómo evalúa usted que estos mismos están siendo considerados por la sociedad actual? Porque hay muchos que celebran la instancia sin necesidad de, esto es un análisis más sociológico, pero sin obviamente desconocer que hubieron eventos históricos que ocurrieron en la zona. ¿Cómo lo analiza usted? Quizás las nuevas generaciones que le dan otras connotaciones a este tipo de instancias también. Bueno, yo creo que un aspecto interesante de dilucidar es entender que el establecimiento de estos hitos cumplen un elemento fundamental para la construcción de lo que se denomina la identidad chilena o la identidad de la nación chilena. Y de alguna manera la construcción de la nación, la construcción de conceptos tan abstractos como la patria, ciudadanía en el siglo XIX, también son parte de este proyecto que se comienza a poner en juego tras el 18 de septiembre. Si bien es cierto, la primera Junta Nacional de Gobierno es una suerte de consenso entre patriotas y realistas a la luz de los acontecimientos posteriores, esta fecha cumple una función en la construcción de la nación y de la identidad. Al final hay algo que nos une, que es el sentirse identificado con la, bueno, se habla con de la nación, claro, con la nación chilena. La chilenidad y todo lo que implica la cultura, bueno, campesina también. Estamos como igual hilando bien fino, pero es importante también destacarlo. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, educando un poco y también recordar que, claro, la independencia, 1 de enero, 18 de septiembre, primera Junta de Gobierno. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No.